Sonido graba, cámara graba. Vamos en 3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es una IA, conversaciones humanas sobre inteligencia artificial. Hola, Emi, ¿cómo estás? Hola, Vale. Hola, Milagros. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Gracias por la estás? invitación. ¿Quién es? Presentala. Bueno, Milagros Museli, a quien tenemos el gusto de tener hoy, es socióloga y doctora en Ingeniería Informática por la Universidad Técnica de Berlín, donde vive hace ya más de 15 años, 16, nos decía hace un ratito, y es conocida por su investigación en el mundo de la producción de datos para el aprendizaje automático de la inteligencia artificial. Su investigación se centra sobre todo en las condiciones laborales y la dinámica de poder, ¿no?, en este ámbito. Y bueno, desde 2018 colabora en forma continua con comunidades de trabajadores de datos a nivel mundial. De hecho, lidera el proyecto Data Workers Inquiry, que busca mejorar el bienestar de los trabajadores de datos y promover investigaciones colaborativas con ellos. Y bueno, actualmente además es investigadora en el Instituto DAIR, también en el Instituto Weizenbaum y profesora en la TU de Berlín. Y bueno, hace poquitito, este año, fue destacada en Revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el campo de la IA. Bueno, muchas gracias por invitarme. No. Todo eso es verdad, no sé, hay partes que son más importantes que otras, pero muchas gracias. No, gracias a vos por estar acá, por estar con nosotros y poder conversar. Contanos, Milagros, ¿cómo llega la IA a tu vida o cómo llegas vos a la vida de la IA? Bueno, medio por casualidad, ¿no? Mi psicóloga cuando yo digo que es por casualidad me reta, dice, no hay que decir que es por casualidad, las mujeres no tenemos que decir que es por casualidad, un poco de razón tiene, ¿no? Por casualidad y mucho trabajo, voy a agregar, pero yo primero fui socióloga antes de ser doctora en informática, y como socióloga, bueno, había una convocatoria de este Instituto Alemán de Internet, es un instituto público, que se fundó en 2018 y en ese momento, en 2018 y en ese momento, bueno, había esta convocatoria. Yo nunca había trabajado en investigación, había trabajado en distintas cosas, lo que se podía, ¿no? Cualquier trabajo tenía y para mí era el momento, estaba terminando mi maestría y para mí era el momento de decir, bueno, ahora quiero empezar a trabajar en investigación. Vi esta convocatoria, me presenté y para mi sorpresa en un ambiente y en un grupo de investigación donde la mayoría donde todos y todas venían de la informática, les pareció que lo que yo como socióloga tenía que decir, sin mucho conocimiento técnico, era bastante novedoso y era bastante como que aportaba, y bueno, así fue que quedé. Y ahí, por supuesto, que una vez que quedo en este grupo de investigación y empiezo a trabajar sobre la inteligencia artificial y empiezo también a aprender, ¿no? Para mí también fueron años de muchísimo crecimiento y aprendizaje. Y también muy agradecida por esto de que el instituto estaba recién formado, entonces, bueno, había mucha libertad de movimiento, había espacio para crear y para aprender. Bueno, ahí empiezo a interesarme mucho más por el lado técnico también, para saber de qué estaba hablando, no solamente desde lo sociológico, sino también para entender la materia, digamos, y el objeto de estudio. Y así fue que terminó haciendo un doctorado en Ingeniería Informática. Bien, y bueno, metiéndonos un poco más en este campo específico, ¿no?, del aprendizaje de datos, del trabajo con los datos, de estas personas que están atrás, ¿no? Bueno, contanos un poco qué nuevas profesiones, qué nuevos empleos, qué nuevos, trabajos en general aparecen en este campo y también cómo son las condiciones laborales de esos trabajadores. Bueno, mi trabajo tiene que ver con lo que se conoce o lo que hemos denominado trabajo de datos. Esto tiene, por supuesto, muchas otras denominaciones. Hay quienes le dicen microtrabajo, hay quienes se centran en las tareas específicas, entonces los y las llaman anotadoras de datos o etiquetadoras o moderadoras de contenido, etcétera, etcétera, pero nosotros, bueno, terminamos teorizando un poco y conceptualizando esto del trabajo de datos. Esto no es nuevo, ¿no? Si uno se pone a pensar en quienes trabajan con datos, no sé, en una bibliotecaria, un bibliotecario, o quienes, no sé, hacen trabajo de censo, por ejemplo, digo, no son trabajos nuevos. Es un trabajo que tiene que ver con la creación de datos, con la clasificación, ¿no? Con la interpretación del dato y esto de un poco de ver qué significan esos datos y a qué conclusiones uno llega a partir de esos datos. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es, bueno, el uso de este trabajo para la inteligencia artificial. Nuevo también es relativo. Hace 20 años que digamos que esto se empieza a hacer con más fuerza y esta población trabajadora empieza a crecer. Y este desarrollo, y acá voy a lo que me preguntaba sobre las condiciones laborales, coincide con la creación de plataformas específicamente destinadas a poner a esta población trabajadora a disposición 24/7 por
sueldos bajísimos, ¿no? Hace 20 años, este año cumplió 20 años, se crea la plataforma de Amazon, que es Amazon Mechanical Turk, que es donde los trabajadores van y trabajan con una modalidad que la gente que estudia o que también trabaja en plataformas la conoce muy bien, que es esta modalidad del tipo Uber, ¿no? Uno se loguea en la plataforma, sale un trabajo, uno lo acepta o no lo acepta, y después se le paga a uno por el trabajo específicamente, por la tarea, no le pagan por el tiempo que a uno le toma llegar a esa instancia en la que efectivamente se puede hacer la tarea. Entonces, bueno, las condiciones, por supuesto, son de extrema vulnerabilidad en el sentido de que no hay una relación de empleo, no hay una relación laboral que implique la protección de él o la trabajadora. Otra vez, esto del tiempo no pago, todo el tiempo que a uno le lleva, por ejemplo, loguearse en la plataforma, que a veces hay miles de casos en donde hay, digamos, problemas técnicos, encontrar una tarea que uno sienta que la puede hacer, entender las instrucciones, a veces las instrucciones son larguísimas, hay que leer también en otros idiomas, en muchos casos, o en la mayoría de los casos las instrucciones están en inglés y las personas por ahí son hablantes nativos de otras lenguas, entonces, bueno, tienen que entender todas estas instrucciones larguísimas. Después de hacer la tarea, bueno, etcétera, etcétera, todo esto lleva a que a la persona, digamos, el tiempo efectivo que invierten en estar frente a la pantalla haciendo este trabajo no sea efectivamente el tiempo remunerado. Así que, bueno, ese es un gran problema y, por supuesto, después hay otros igual o más grandes problemas, como por ejemplo el robo de salarios, instancias en donde los clientes, que son en muchos casos estos gigantes tecnológicos o quienes tienen el poderío de crear inteligencias artificiales y externalizan, tercerizan este trabajo de datos a través de estas plataformas, bueno, tienen también un poco, digo, la autoridad epistémica de rechazar si un dato se hizo bien o mal y es totalmente arbitrario, ¿no? Entonces, en muchas instancias el cliente dice, no, estos datos no se hicieron de acuerdo a lo que yo esperaba y lo voy a rechazar y no pagan. Y después, bueno, finalmente la cuestión psicológica que no es menor en el caso del trabajo de datos, ¿no? En otras poblaciones de trabajadores y trabajadoras hay otras, digamos, otras cosas que afectan a la salud, en este caso es la salud mental específicamente. Claro. ¿Y qué tipo de saberes o habilidades ponen en juego estas personas en estas tareas? Bueno, en muchos casos ponen saberes formales, son personas que han estudiado y esto se ve cuando vos me decís, ¿no?, ¿qué nuevas profesiones? Bueno, lo que vemos, ya hace casi una década que estamos trabajando en esta temática y con lo que vemos es un cambio y un avance y un corrimiento también de los saberes o de las habilidades específicas que se le pide a estos y estas trabajadoras, ¿no? Hace por ahí varios años no se les pedía nada, la idea era cualquiera puede hacer esto. Y esto también sostenía un poco el mito de la población de trabajo no calificada, ¿no? Que esto es un trabajo que se paga poco porque en realidad no requiere de nada. Y hoy estamos viendo cada vez más avisos donde piden gente con estudios universitarios, de carreras o de campos específicos de estudio. Por ejemplo, hay mucho pedido de traductores y traductoras, de periodistas, escritores, ¿no? Esto para crear datos específicamente para entrenar sistemas muy, muy específicos. Entonces, bueno, esto lo vemos, sí, y vemos también observamos este corrimiento, ¿no? De qué se les pide y qué se está pidiendo. Milagros, y algo de lo que se habla mucho tiene que ver con el sesgo, ¿no?, de la inteligencia artificial. Sesgo de género, sesgo étnico. Nosotros estamos trabajando con el concepto de algunos sesgos epistemológicos, especialmente el sesgo pedagógico. La pregunta es, ¿esos sesgos son producto de este universo laboral, digamos, o son producto de esta selección que hacen o sea, estas empresas seleccionan también en función de ese sesgo? ¿Se entiende? O sea, sí, ¿o es deliberado el sesgo? Absolutamente. Bueno, creo que es una excelente pregunta y es un poco la parte más difícil de explicar de nuestra investigación y de nuestra argumentación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a reunir dos campos de estudio. Uno que tiene que ver con el estudio de los sesgos dentro de la inteligencia artificial y el otro que tiene que ver con las condiciones laborales dentro de lo que se conoce como la platformización del empleo. Entonces,
esos dos campos de estudio no estaban en diálogo hace unos años y nosotros venimos a reunir un poco eso. Y lo que argumentamos es que por un lado está esta platformización del trabajo y está esto de la precarización del trabajador, que está ahí y lo hemos investigado, tenemos un montón de hallazgos con respecto a eso. Pero la conclusión de esto no es solamente pobre trabajador, solidaridad, sí, pero también esto nos tiene que interesar a todos y a todas porque lo que produce es una dependencia donde él y la trabajadora trabajan en función de esta imposición epistémica que viene desde arriba, porque lo que produce estas condiciones laborales no es solamente el empobrecimiento de él y la trabajadora, sino también esta sensación de dependencia, esta sensación de no me voy a quejar porque me van a sacar de la tarea, no me voy a quejar porque me baja el rating de la velocidad en la que trabajo. No me voy a quejar porque nosotros hemos tenido entrevistas, y esto es muy interesante, entrevistas donde preguntábamos específicamente, bueno, ¿vos cómo sabés que un trabajo está bien hecho? Y la respuesta nunca era, bueno, yo discierno, o yo me fijo, o esto comparo, o investigo. No, siempre es, si el cliente lo aprueba, ahí sé que estuvo bien hecha, ¿no? Y el cliente lo aprueba, no hay esto de los estándares de calidad, no hay una medida universal de esto, no hay una métrica universal, es totalmente arbitrario y tiene que ver con imposiciones muy, muy específicas y lineamientos ideológicos muy específicos. Nosotros esto lo estudiamos, hicimos un estudio hace unos años donde analizamos cualitativamente a través del análisis crítico del discurso más de 200 instrucciones dadas a estas personas y sí, encontramos, ¿no?, esto de las instrucciones que eran súper, digamos que no dejaban ningún lugar para el trabajador, para que tenga agencia, para que pueda, interactuar con esas instrucciones, poner algo de sí mismo, usar su propia creatividad. Aún en situaciones donde lo que también argumentábamos era que el trabajador, y esto volviendo también a tu pregunta de qué habilidades se ponen en juego, muchas veces las habilidades que se podrían poner en juego es conocimiento contextual y cultural de él y la trabajadora. Es invaluable. Eso, un ingeniero que está en su oficina vidriada de Silicon Valley no sabe de la idiosincrasia, no sé, que puede tener un trabajador en Venezuela o en Argentina o en Brasil, y estaría buenísimo que hubiera espacios y hubiera, flujos de trabajo en donde eso se pusiera en juego y también se pudiera utilizar, pero eso no les interesa. Lo que les interesa es imponer que nadie se salga del libreto, digamos. Lo cual crea tecnologías muy específicas. Y en esa contradicción aparente del discurso de la innovación, que en realidad es fuertemente tradicional en el sentido al revés, de reducir la diversidad, de estereotipar, de estandarizar, de repetir, digamos, ¿no? En el ámbito educativo uno lo ve en el exceso de memorización. Vos hablabas de eliminar la agencia de los trabajadores, bueno, también reducir la agencia estudiantil, entonces que todo sea lo más estandarizado posible y también lo más individualizado posible, ¿no? Donde no haya espacio para construir lo común. Por supuesto. Bueno, eso se ve, como vos decías, recién vengo de una reunión donde se ponía el ejemplo esto de que ahora una como profe se da cuenta cuando se copia, ¿no? Sí. Qué sé yo, cuando usa, porque en realidad te vienen 3 trabajos que son iguales, ¿no? Y uno dice, qué difícil eso, más allá de la cuestión moral y ética de si está bien o no copiarse, qué sé yo, eso es una discusión pero más larga. Pero digo, qué difícil desde el punto de vista intelectual, ¿no? Desde el punto de vista de la producción de conocimiento, que si esto, digamos, no... sin intervención tendríamos, no sé, una clase, un seminario de donde tenés 30 alumnos y alumnas, tenés 30 trabajos que son iguales. Y qué jodido eso para la producción de conocimiento y esto de la tendencia a la estandarización. Bueno, sí, que viene también desde la propia teoría de cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Necesitas una reducción y una simplificación de los problemas para que la máquina pueda lidiar con ellos, ¿no? No puede lidiar con complejidad y no puede lidiar con la unicidad del individuo. Necesita esta reducción de la complejidad. Y esto se ve también en cómo en los outputs, digamos, que da. Lo linkeamos bien con el motivo, digamos, de este programa, que tiene que ver con pensar la formación universitaria, ¿no? Hay una tensión y hay un discurso. En general, la tecnología viene con tanques discursivos, ¿no? que
te construyen criterios de verdad, que es que necesariamente el mundo es atravesado por la tecnología y que entonces no estamos formando a la gente para ese mundo. La pregunta es, ¿tenemos que cambiar la formación universitaria? Y si tenemos que cambiarla, ¿en qué sentido? Yo creo que, a ver, hay algo de verdad y mucho de mito en esto, cómo se nos plantea, ¿no?, este debate. Creo que el mito está en que la forma en la cual estas tecnologías comienzan a invadir y penetrar todos los aspectos de nuestra vida, inclusive la educación, es inevitable. No, no es inevitable. Digo, también es una cuestión, también es una decisión política de los estados, también es una decisión empresarial y también es una decisión de nosotros y nosotras como consumidoras, ¿no? Es importantísimo dejar el espacio mental y el espacio imaginativo para pensar que hay alternativas que son posibles, que esto no es, digamos, el estado inevitable de las cosas. Eso por un lado. Ahora, el planteo de nos tenemos que preparar para estas tecnologías como instituciones educativas, yo creo que hay algo de verdad ahí, quizás no en el mismo sentido en que lo plantean ellos, ¿no? Y no es esto de, bueno, entrenemos a la gente para que sepa esto del el prompt engineering, ¿no? Esto de que sepa crear mejores prompts para que estas cosas... no creo que pase por ahí, está bien, sí, si lo quieren hacer, por supuesto, y si alguien está interesado, interesada, adelante. Pero yo creo que donde tenemos que poner el foco como instituciones educativas y también como docentes es en reforzar esto del pensamiento crítico, que en vista de estas tecnologías que son avasallantes, en vista de esta tendencia a la homogeneización y ¿no?, al achatamiento de los colores locales y de la creatividad individual, tenemos que reforzar mucho más el uso del pensamiento crítico, el uso de la creatividad y también esto de la agencia Por eso también creo que, no quiero empezar a debatir ahí, pero sí esto de a veces se habla entre profes, bueno, deberíamos prohibir el uso de... Esto de la prohibición creo que no, creo que la agencia también viene a mostrarle a los y las estudiantes que está bueno equivocarse y está bueno que tu trabajo tenga un par de errores ortográficos y le falten un par de comas. No pasa nada, pero el discernimiento y el pensamiento crítico es mucho más valioso, ¿no? Es mucho más importante eso que si tus comas, no sé qué, y que si, ¿no? Esto de la forma única del pensamiento y de la escritura, que no se pierda eso. Creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, entonces pensando, ¿no?, en esta clave, en cómo se viene expandiendo la inteligencia artificial y eso que no queremos perder, que vos ya lo empezabas a nombrar, ¿qué te parece? ¿Qué otros aspectos propios de lo humano? Y ahí pueden entrar saberes, sensibilidades, los rasgos que a vos te parezca. ¿Cuáles sería importante preservar? ¿Cuáles no tenemos que cuidar? Bueno, yo creo que todo lo que sea único y específico al ser humano es importante no perderlo. Todo lo que sea único a culturas específicas es importante no perderlo. Y lamentablemente, en un mundo, bueno, sí, globalizado, conectado, pero también achatado a partir de estas cuestiones, ¿no? Es muy difícil esa preservación. El otro día una lingüista no me hablaba de esto un poco y me preguntaba sobre esto y ella hablaba desde su materia, por supuesto, y me decía, bueno, sí, hay una tendencia al achatamiento del lenguaje donde los colores locales se pierden, pero no solamente eso, hay un montón de lenguajes que no traducen bien a la escritura porque son lenguajes de tradición oral. Entonces, estas máquinas no tienen la posibilidad de reproducir el significado de esos silencios a veces, de una palabra o de una entonación distinta, de un acento colocado distinto, que le cambia totalmente el sentido y la intención a esa palabra o a esa oración donde está integrada esa palabra. Entonces, digo, y esta tendencia al achatamiento, las traducciones, se ve mucho en las traducciones y por esto también están muchos y muchas traductoras en lucha diciendo es imposible que nos reemplacen, ¿no? Y por supuesto que para el ojo no entrenado, bueno, una traducción hecha con ChatGPT o con cualquier otra herramienta está bien, te sirve para el momento y yo no niego que nos simplifica la comunicación y hace posible la comunicación en lugares donde antes no era posible o con personas con las que antes no era posible y en el día a día ayuda. Pero esto de pensar, de ahí a pensar que una de estas máquinas puede, no sé, puede crear una traducción de un libro hecho realmente con precisión y con amor y con cuidado, creo que este es el gran error. Y me parece que ahí está
está un poco la clave, ¿no? De pensar cuáles son las cosas donde necesitamos un poco de ese cuidado, ¿no? Y ya también pensando en una IA feminista, bueno, estas corrientes, digo, ¿dónde se necesita un poco la tarea de amor y cuidado? Ya desde la metodología, desde la aplicación de la creación, en la creación de estas tecnologías. Y hay una gran diferencia. Y esto no quiere decir, por supuesto que hay un montón de sectores donde es importante también permitirnos pensar, hay sectores donde no, claro. hay lugares donde definitivamente no. Pero incluso en los lugares donde sí, y eso también es importante rescatar porque creo que acá ninguno es ludita o está diciendo, bueno, rompamos todo, no es esa la onda, pero sí pensar, bueno, hay lugares donde no, y si hay lugares donde sí, y si sí, entonces ¿cómo? ¿No? Y creo que ahí es donde entra esto yo he visto tecnologías, ¿no?, chiquitas, pero hechas con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucha consideración del contexto, y eso se traduce a crear tecnologías que tienen una mejor performance que estos grandes monstruos, aplicadas a tareas muy específicas. Y también se traduce a cómo se crean estas tecnologías y el cuidado que se tiene con las personas que trabajan en eso. Entonces, por ejemplo, empleando a trabajadores y trabajadoras de datos, ¿no? Y cómo se los trata, cómo se selecciona, cuál es la interacción, ¿no?, con estas personas, cómo se busca que esas personas que se las selecciona porque tienen un conocimiento contextual muy específico, cómo se busca y se promueve que esas personas puedan usar ese conocimiento contextual, también para cuestionar las instrucciones, también para cuestionar los conjuntos de datos que se están creando, también para cuestionar el uso que se le va a dar a esas tecnologías, ¿por qué no? Y eso es muy lindo de ver. Creo que ahí está un poco la clave. Bueno, 1.000.000 de gracias por esta conversación, Milagros. Ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias, Emi. Y bueno, este fue un nuevo episodio de Esto no es una IA, conversaciones humanas sobre inteligencia artificial.